días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. ¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Hoy es lunes 13 de marzo de 2023, con Carlos José Hurtado y con Byron José Baltodano, cuando son las 6 de la mañana con 28 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6:33. El día jueves o miércoles, en San Juan del Sur, inauguraron la renovación de la Casa de Cultura, que ahora se llama, pues, Casa de la Cultura y la Creatividad. Esa casa lleva el nombre de un héroe de San Juan del Sur, nacido en San Juan del Sur, cuyo nombre es Carlos Octavio Contreras Espinosa. Y lo más bonito, o sea, primero ya es correcto, ¿no? Un héroe local. Además que no es de ahorita que lleva el nombre, se lo pusieron el nombre hace rato. Lo que pasa es que ahorita renovaron la casa, la dejaron muy linda, por cierto. Y entonces llevaron a la mamá. El papá ya falleció. Su mamá es Aide Espinosa. Y la señora no pudo aguantarse y prorrumpió a llorar. Esto revela la importancia de rescatar la memoria de nuestra gente. Miren esta mujer cómo le llega al alma que recuerden a su hijo. O sea, que no se olvide su hijo. Y además que tan bonito que quedó. Lo hicieron como una especie de altar, ¿no? Donde está la foto de él, la foto de la familia. Un gran acierto de la alcaldesa de San Juan del Sur, de todo el equipo municipal del Frente también. Entonces aprovecho para contarles quién es Carlos Octavio Contreras Espinosa. Nos facilitó los datos el compañero Silvio Joel Mora Rosales. Aunque todavía hay alguna confusión en algunas cosas, pero básicamente aquí está. 15 de mayo de 1960, ese día nació el día de San Isidro. Hijo de doña Aide Espinosa y don Carlos Contreras. Es una familia dedicada al campo, a las labores agrícolas. Vive en una comunidad que se llama San Rafael del Valle. Eso queda en la carretera que va para el Ostional, como a 3 kilómetros, o sea, hacia el sureste de San Juan del Sur. En esa carretera queda, que ahora ya está hecha por Daniel, por supuesto. Un día esto la voy a ir a recorrer. A esta familia la conocen como los Tabines, cuenta Silvio Mora. Y también dice que sus compañeros de estudios de primaria, de secundaria, recuerdan a este muchacho como alguien sumamente inteligente. Dicen que no necesitaba copiar nada. Todo solo le bastaba escuchar lo que la maestra o los maestros explicaban en clases para él aprendérselo todo. ¿Qué clase de memoria da este hombre, verdad? Privilegiada. Pero además era un hombre callado, cuentan sus amigas, sus amigos. Tranquilo. Ingresó al Frente Sandinista cuando tenía 16 años, o sea, en 1976. Recibió entrenamiento guerrillero, lo mandaron al Frente Sur. Y con el Frente Sur ingresó triunfante. Y es parte de la primera promoción de oficiales del Ejército Popular Sandinista, ¿sabes? Le dieron el rango de teniente primero.
¿Y sabes quiénes estaban en ese rango y en esa primera promoción? O sea, también salieron como tenientes primeros, nada menos que Julio César Avilés Castillo. O sea, de esa generación es Carlos Octavio Contreras Espinosa, Julio Avilés, el general Larguespada, César Larguespada, Marta Turcio, el héroe de Jalapa, Ramón Prudencio Serrano. En esa promoción salió Rodrigo González, que fue general o es general del ejército. Oscar Cortés, que murió hace muchos años, bravo combatiente allá en la insurrección de León, entre otros. Pues de esa generación es este compañero, Carlos Octavio Contreras Espinosa. Ganó la militancia de la segunda promoción. Eso fue la segunda promoción. La primera fue a los héroes y mártires el 21 de febrero de 1981. La primera. Y ya la segunda empezó en marzo, a finales de febrero, se la dieron en ese mismo día se la dieron a la dirección del frente, después creo que a los comandantes guerrilleros, y después empezó. Creo que fueron 1.300, 1.400 los que recibieron. Pues uno de ellos fue este compañero, Carlos Octavio Contreras Espinosa. Él es uno de los fundadores de las tropas guardafronteras. Allá en Somotillo le tocó a él, Chinandega, y después lo trasladaron a Zapuá. Entonces, en aquellos tiempos, pues heredamos lo que heredamos y no había ni recursos ni había habido tiempo para colocar a punto determinadas cosas. Por ejemplo, la pista de aterrizaje de San Carlos no tenía iluminación suficiente. Y él iba a abordar un avión rumbo a Managua. Abordó el avión y el avión, algo pasó en el despegue, la cosa que se estrelló. Un Cessna. Y ahí murieron 3 compañeros. Eso fue el 8 de noviembre, qué casualidad era, de 1981 a las 6:45 de la tarde. Ese es Carlos Octavio Contreras Espinosa, cuyo nombre lleva la Casa de la Creatividad y la Cultura en el municipio de Rivas. Perdón, de San Juan del Sur, hoy me hago. En el municipio de San Juan del Sur. Queremos saludar especialmente a doña Aide Espinosa, qué orgullosa de su hijo debe estar, y debe estar desde que nació, ¿verdad? También a su hermana, que también es veterana del Ejército Popular Sandinista, la compañera Blanca Contreras, y al compañero José María Guadamuz, presidente de la Asociación de Combatientes Históricos de San Juan del Sur. Honor y gloria a Carlos Octavio Contreras Espinosa. Son las 6 de la mañana con 40 minutos. El otro día me topé, hace ya, ¿cuántos días? Hay como 2 semanas, una cosa así. Me encontré un discurso del general Omar Torrijos Herrera. Para los que no saben quién es, el general Torrijos inició un proceso revolucionario de carácter nacionalista y popular en Panamá. Él lo inicia realmente en 1971, podríamos decir 69, pero bueno. Él llega al poder mediante un golpe de Estado. Hubo un triunvirato que derrocó a un tipo nefasto que mejor ni me acuerdo del nombre. Arnulfo se llamaba, pero bueno. De lo que en Panamá le llaman rabiblancos, a los oligarcas. Y al principio, pues, era un estilo normal, ¿verdad?, de los militares en el poder, pero él comenzó a dar un giro, sobre todo al conocer la pobreza que vivía el pueblo panameño y además al constatar el carácter de colonia que tenía Panamá por el poder inmenso de Estados Unidos con las bases militares, y además era dueño del canal. De hecho, Panamá fue inventada, se la robaron a Colombia para poner el canal los yanquis. Así fue. Pero Omar Torrijos inició un proceso popular y nacionalista y hizo montones de cosas.
Lo acusaban de dictador. Los rabiblancos siempre acusan de dictador al que beneficia a los pobres. Siempre ha sido así. Hizo una constituyente, se retiró de la presidencia, y después Aristides Roy, y después otro. Hasta que lo mató la CIA. ¿En serio? Le puso una bomba a la CIA, al avión, en el cual él se transportaba desde su casa a la ciudad de Panamá. Un avión pequeño, por supuesto. Y eso fue el 31 de julio de 1981. Ahí se acabó el proceso revolucionario panameño. Se murió Torrijos y se acabó. Después llegó Noriega, que era doble agente, y todas las cosas que pasaron después. Y culminan con la bestial invasión yanqui en diciembre de 1989, que destrozó todo un barrio allí en la ciudad de Panamá, el barrio Chorrillo. Más de 3,000 murieron solo ahí. Tengo amigos que murieron combatiendo a los gringos allí en ese Chorrillo, que aquí estaban en Nicaragua y regresaron a su patria y ahí murieron combatiendo. Anduvo también Pedro Montaña le decíamos, vive todavía Montaña. Bueno, el caso es que Torrijos logra lo que el pueblo panameño deseaba, que era que el canal pasara a manos de Panamá, que se culmina en el año 2000, y quien lo hace es la vieja desgraciada aquella, la Mireya Moscoso, que era pro-yanqui total y que no quería dar el canal, pues ella lo tuvo que recibir. Qué desgracia, bravo. Pero bueno, así es la vida. Los hijos de Torrijos no tienen nada que ver con Torrijos. Ese Martín Torrijos es neoliberal y pro-yanqui total. No tiene nada que ver. En cambio, Omar es otra cosa, pues. Les estoy contando todo eso para poderles referir el discurso. Yo más que son 2 temas los que extraje del discurso, nada más. ¿Verdad? Entonces Torrijos logra, después de negociaciones intensas y un respaldo casi unánime del mundo a la demanda de Panamá. Se votaba en Naciones Unidas, salían comunicados, habían incluso manifestaciones respaldando a Torrijos. Y la extrema derecha estadounidense, encabezada por Jane Kirkpatrick y otros individuos, en el famoso documento de Santa Fe, donde anunciaban la guerra contra Nicaragua, que la desató Reagan, en ese documento decían que había que recuperar que había que impedir que se entregara el canal en el año 2000, que había que anular los tratados, que llevan el nombre de los tratados Torrijos-Carter, porque Carter era el presidente de Estados Unidos en aquel momento. Pero es un hecho histórico, pues, o sea, la influencia de Estados Unidos sigue siendo muy poderosa y en Panamá, pues tampoco es que si hubiera estado Torrijos otra vez y hubiera cantado, pues, pero ya Torrijos no está, la verdad, pues. Una maravilla fue Omar Torrijos. Bueno, fue muy, muy, muy importante para nosotros, para Nicaragua, pero sumamente importante. Allí otorgó refugio a la dirigencia del Frente Sandinista, a miles de guerrilleros que venían de Cuba, pasaban por Panamá y después a los distintos frentes de combate. Nos facilitó muchas condiciones y le salvó la vida a Pomares, por ejemplo, le salvó la vida a Torrijos en aquel momento, porque Honduras se lo quería entregar a Somoza cuando lo echan preso. Torrijos lo pelea y se lo dan a él, por ejemplo. Pues. No, Torrijos fue muy importante, como Chuchú Martínez, que era su principal, ¿cómo te dijera yo? Su amigo íntimo, pues Chuchú, que nació en Diriamba. Se fueron muy niños con la familia a Panamá. Y Chuchú murió de depresión, murió como 7, 8 años después de Torrijos, pero Chuchú nunca se recuperó porque él se culpaba, porque él era el piloto oficial de Torrijos, pero ese día no fue Coclecito a Panamá y él se culpaba. Sargento, matemático, poeta,
extraordinario Chucho Martín, una maravilla, era divertidísimo. Pero bueno, entonces Omar Torrijos llega a Argentina, ¿verdad? Todavía vive Perón, acababa de regresar a Argentina, y entonces le dan el doctorado honoris causa en la Universidad de Buenos Aires. Lo acompaña uno que fue su canciller, y él cuenta que el discurso fue grabado por uno de los argentinos que asistió al acto. Y entonces al finalizar el acto le dice al canciller, mire, le dice, yo grabé el discurso, yo quiero que lo tengan ustedes para que le quede en la historia, y le dio el cassette. Si no, ese discurso se hubiera perdido. En aquellos tiempos, pues, los yanquis eran los que tenían su oficina de prensa con cámara de televisión, con de cine y toda chochada, pues. Pero, les cuento todo eso para que entiendan, pues, el contexto en el cual ocurre. 11 de enero de 1974. Llega Omar Torrijos a Buenos Aires, Argentina. Le van a dar el doctorado honoris causa, se le entrega, entonces él da el discurso de agradecimiento. Él abordó varios temas, pero yo quiero comentarles 3 temas que él abordó. Miren cómo es que nos cae anillo al dedo a todos. El primero, el lenguaje. Dice el general Omar Torrijos Herrera, uno de los problemas de nuestros dirigentes, oigan bien, uno de los problemas de nuestros dirigentes es que mientras nuestros pueblos son de arcilla, ellos son de cristal, y de cristal fino. Así que automáticamente viene el desenfoque que los lleva a no encontrar el entendimiento entre gobernados y gobernantes. Creo, dice Torrijos, que el único mérito que yo tengo es precisamente el de saber comunicarme con mi pueblo y el de saber que de la expresión más sencilla usted puede sacar grandes enseñanzas. Este es un disparo a mucha gente que cree que hablando enredado demuestra ser culto, tener conocimiento, y entonces va a ganar más respeto. Y comienza a hablar todo enredado y no hay nadie que le entienda en el auditorio. Todo el mundo está aburrido, comienza a cabecear o a ver su celular porque le vale, no le entienda lo que está diciendo. Por lo tanto, no le interesa. ¿Ya? O aquellos que comienzan a repetir y repetir frases hechas y creen que eso es un discurso. O sea, si no hay conexión en sentimiento y pensamiento del público con un lenguaje que entienda el promedio del público, no hay manera de que haya conexión. Y yo he visto algunas compañeras y algunos compañeros que desgraciadamente caen en esa tentación de creer que son inteligentes y son interesantes y son cultos porque hablan enredados con palabras que ni ellos entienden muchas veces, en lugar de hablar el lenguaje de la gente, de que todo el mundo nos entienda. Esa es la gran virtud, que vos transmitas las ideas en las palabras que la mayoría entendemos. Si vos me hablas enredado y usted tiene que buscar un diccionario, si acaso puedo preguntarle a otro, ¿y qué quiso decir eso? ¿Le entendiste lo que dijo? ¿Te acordás que hay profesores que así son también? Así era. Bueno, no sé si ahora, pues, pero en mis tiempos así era. Hay profesores que no les entendía ni papa. Hasta que se los decía, pues, mire, profesor, no le entendemos nada de lo que dice. Se ponían bravos, pero, ¿verdad? Es decir,
O sea, si uno no sos capaz de transmitir, de comunicar tus ideas, fracasaste como dirigente. Es más aún, si no sos capaz, lo que dice Torrijos, ¿no? De absorber las ideas del pueblo explicadas en el lenguaje más sencillo posible, como ocurre con el pueblo de cualquier país del mundo, no solamente en Nicaragua, Panamá, en cualquier país. Te lo dicen de una manera, con una sabiduría popular, le llamamos, ¿no? Directo, en pocas palabras, rafla. Si no sos capaz de absorber ese conocimiento, estás listo y servido. Entonces, dos buenos consejos que nos da Omar Torrijos: lenguaje que todo el mundo entienda y saber absorber las enseñanzas del pueblo, ¿verdad? Cuando en las expresiones más sencillas nos comunica sus pensamientos o sus sentimientos, sus anhelos. Segundo, prudencia. Dice el general Torrijos Herrera, Omar Torrijos Herrera. Dice Omar, les leo primero y después lo comentamos. Son 3 parrafitos. Allá en Panamá, dice Omar, está hablando en Buenos Aires, tengo un gran problema, que es que nuestra juventud no cree en negociación, sino en liberación. Pongan cuidado, a ver, me voy a detener aquí, en esta frase. ¿Por qué dice esto Omar Torrijos? Estamos hablando de enero de 1974. 10 años antes, en la ciudad de Panamá hubo una masacre de los marinos yanquis, porque los estudiantes panameños se rebelan contra la zona del canal, contra la ocupación militar del país, y tienen la osadía de cruzar la malla que bordeaba el Cerro Ancón en los límites de la ciudad, la osadía de cruzar esa malla, subir ese Cerro Ancón dentro del canal, pero es la zona, es territorio del pueblo panameño. Suben al cerro y siembran la bandera de Panamá. Fue el momento culminante de aquella lucha del pueblo panameño por el canal. Y después vino la bestialidad de los marinos yanquis. Mataron un montón de cipotes. Cipotes de secundaria la mayoría. 29 de enero, si mal no recuerdo, no, o de febrero, por ahí va a ser 29 y ahí viene. Bueno, entonces eso te da una idea de cómo había prendido en el corazón de la juventud panameña, que es el corazón del pueblo, la demanda de que el canal regresara a soberanía de su pueblo y que las bases militares de yanquis se fueran. Y ese es el sentimiento predominante en la juventud. Entonces dice Torrijos, tengo un problema. Nuestra juventud no cree en negociación, sino en liberación. Porque él había optado por la negociación con los gringos. Y al final él tuvo la razón. Porque así fue que logró que el canal pasara bajo soberanía del pueblo panameño. ¿Ya? En cambio, los chavalos lo que querían era pelear. Y más que tenían a Omar de presidente, que era el jefe del ejército de Panamá, entonces querían pelear. Y presionaban. Entonces repito la frase, allá en Panamá tengo un gran problema, que es que nuestra juventud no cree en negociación, sino en liberación. Pero yo no le quiero dar el pecho de la adolescencia a la gendarmería norteamericana. Y me cuesta trabajo convencerlos de que la liberación podemos conseguirla a costos sociales más bajos. Entonces me dicen, Omar, te estás acobardando, te estás poniendo muy prudente. Y es verdad que si uno es mandatario, se pone a veces muy prudente, aunque no quisiera hacerlo. Pero ellos, los muchachos, adolecen de un defecto que quizás constituye su más grande virtud: el querer acelerar el proceso de cambios a velocidades que nos desmantelarían la carrocería. Es total. Hay que estar consciente, dice Omar Torrijos, de que la maquinaria estatal está constituida por miles de piezas, unas jóvenes, otras viejas, unas con grasa,
otra sin grasa, y que si uno acelera mucho, todo se despedaza. Y es muy difícil, como dice el poeta, reconstruir un país con herramientas gastadas. ¿Estamos? Entonces aquí hay varios conceptos, ¿no? De lo que les contaba de la juventud. Y dice Omar Torrijos, eso que parece su mayor defecto es también su mayor virtud. Quieren que las cosas se hagan rápido. Pero dice Torrijos, espérate, a nosotros nos toca ser prudentes, porque si nos ponemos a acelerar, hermano, se nos quiebre esto. ¿No? La prudencia del gobernante, pero no por eso es insensible. Era al deseo de la juventud de hacer las cosas rápido. Es sumamente interesante. Y cómo los gobernantes tienen que armonizar ambas cosas. Le toca. Aunque él quisiera hacer lo que dice la juventud, tiene que ser prudente y tiene que calibrar todos los factores que entran en juego. Las posibilidades propias, las posibilidades ajenas, el contexto y demás. Pues. Luego con el último tema, que es vinculado a este, todo está vinculado, pero es más específico. Y esto es muy lindo lo que dice Omar Torrijos. Soy un devoto de la juventud, porque ahí está el futuro. En esa juventud orientada o desorientada, microorganizada, que pelea, que no pelea, en esa lucha se van jerarquizando los futuros dirigentes del país. Y cuando me dicen, cuidado con el imperialismo, solo a ellos se los permito, porque son celosos de sus fronteras patrias, celosos de su bandera. Si ustedes hubieran visto a los heroicos panameños del 9 de enero de hace 10 años, 1964, que ya les conté, de frente contra la metralleta gringa, no mataron más porque el cañón de las metralletas se recalentó y tuvieron que salir huyendo. Fue horrible eso. Ahí, ustedes pueden investigar, ahí en internet están las fotos. Hay muchas fotos de eso y están todos los relatos. Y yo tengo aquí en mi jupa las imágenes de los chavalos cruzando la malla y sembrando la bandera panameña en la cúspide del Cerro Ancón, que no hay que ser no es una gran altura, pues pequeño, tal vez un poco más grande que el Motastepe de aquí. Pero es todo simbólico, porque sembrada ahí la bandera se ve por toda la ciudad y además es soberanía en una tierra ocupada por la marinería. Y ahí fue donde la matanza. Y entonces dice Torrijos, al recordar eso que pasó el 9 de enero de 1964, dice Torrijos, por eso yo digo que no puedo traicionar a la juventud. Ellos tienen el derecho de ser consultados. Yo tengo problema, dice Torrijos, con determinados miembros del gobierno que se oponen a esas consultas. Y les contesto siempre que lo hago porque ellos van caminando hacia la vida. Yo voy caminando hacia la muerte. Qué frase más profunda, hermano. La juventud va caminando hacia la vida. Yo voy caminando hacia la muerte. Yo ya viví. Ellos son los que vienen. ¿Cómo no los voy a consultar? Si son los que van a heredar esta patria. ¿Cómo no van a tener opinión sobre lo que hacemos, lo que no hacemos, si en fin de cuentas es el país que construimos para que ellos lo disfruten? Y además serán ellos después los que lo dirijan. Después o ya. Ellos van caminando hacia la vida. Yo voy caminando hacia la muerte. Sigue el general Torrijos. ¿Por qué la mujer abraza con tanto cariño la idea de un líder que está construyendo una nueva patria? Porque la mujer ante todo es madre y desea que sus hijos vivan en un país donde no sean explotados sus hijos como explotaron a sus padres. Por eso ustedes son así, las mujeres, pensando en sus hijitos siempre.
Nosotros, dice Omar Torrijos, tenemos... Voy a estornudar, creo. Nosotros, dice Omar Torrijos, tenemos una muy buena comunicación con la juventud panameña. Tan buena es que son los únicos autorizados para ordenarme. Y ellos lo saben. Muchas veces me siento medio pesimista. Todos los gobernantes tenemos momentos de triunfalismo, momentos de pesimismo. En momentos así, cuando ando medio pesimista, voy a conversar con ellos, a conversar con la zona indígena. Voy en el helicóptero, recordando la enseñanza de esas expresiones populares que son las que constituyen nuestra patria doméstica. Recuerdo que un día, cuenta Torrijos, pasando por una plantación, ahí se siembra mucho banano, caña de azúcar, un campesino me dijo: general, su revolución no ha pasado por aquí. Viene Torrijos chocado, ¿no? Si ha pasado, le dice. Ah, pues miento entonces, le dice el campesino. Su revolución sí ha pasado como 4 veces por aquí, pero a 10.000 metros de altura en el avión. Dice Torrijos, le expliqué que se había mandado el Banco de Crédito Agrario a esa región, a lo que me contestó. Oigan bien, es un campesino que le dice a Torrijos: mira, tu revolución no ha pasado por aquí. Entonces le dice el campesino, cuando Torrijos le menciona que ya mandó el Banco de Crédito Agrario, es decir, un banco estatal. Efectivamente, vino con una bolsa de plata, todo nos dio. Se fueron, no nos dijeron cómo sembrar, no nos dieron asistencia suficiente y ahora estamos empeorando. Porque antes éramos pobres y precaristas y ahora somos precaristas y morosos. Qué sabiduría, ¿verdad? O sea, lo que dice él, sí es cierto, sí vinieron a dejar reales, pero no nos enseñaron nada más. Cómo sembrar, qué técnica aplicar. Y ahora estamos peor. Porque agarramos los reales que eran préstamos y ahora los debemos y seguimos siendo precaristas. Y entonces dice Torrijos, es verdad, no hay acomodo dando apoyo económico si no se respalda ese apoyo con la técnica. Y cierro con este último párrafo de Torrijos. Es en ese diario contacto con mi pueblo de donde yo extraigo sobre todo la sabiduría de cómo llegar a conocer las necesidades del pueblo, y felizmente conversando es que hemos podido sobrellevar 5 años de gobierno con una buena dirección de ataque entre el 69 y el 68 más bien. Nuestros conflictos, dice Torrijos, nuestras discusiones con los grupos jóvenes, los grupos estudiantiles, con la adolescencia, ya no consiste en ver cuál es la dirección de ataque. En la dirección de ataque ya estamos de acuerdo. El ataque es sobre los yanquis, arrebatar nuestra soberanía y a recuperar el canal. Esa es la dirección de ataque. Entonces dice, nuestros conflictos ahora consisten en cuál es la velocidad que se le tiene que dar a la máquina de cambio. ¿Ya? Y es verdad, mano, si a veces todos andamos apurados, no, fregué, ¿a qué hora está tal cosa? ¿A qué hora está la otra? No, ¿cuándo? Sin tomar en cuenta todos los factores que confluyen a la hora de desarrollar un programa, tomar una decisión. Pero lo más importante, que les dejo este mensaje, es en ese diario contacto con mi pueblo, de donde yo extraigo sobre todo la sabiduría de cómo llegar a conocer las necesidades del pueblo y por lo tanto ponernos de acuerdo en la dirección de ataque y en el ritmo, en la velocidad de los cambios. Aprendamos, creo que es importante. Es un discurso corto, son 3 páginas, pero eso no les he leído ni una siquiera. Omar Torrijos Herrera, el jefe de la Revolución Panameña,
asesinado por la CIA, le puso una bomba al avión en el que se transportaba el 31 de julio de 1981. Una pausa, volvemos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7:10 ¿Qué? ¿Cuándo fue ayer? El fin de semana. Escribimos un artículo que queremos compartirlo. Solo lo voy a leer. No voy a comentar. Ahí está el comentario. ¿Para qué voy a comentar? Pero creo que tengo que hacerlo porque... O sea, aquí creen que uno es idiota. Que estás hablando con ignorantes o que estás tratando con ignorantes. Y además que creen que nos pueden manosear y... Estás loco. Por mucha nagua que andes puesta, que pierdo yo con tu nagua. O con tus palacetes ahí repletos de oro. Tus cuadros y todas esas babosadas que no sirven para nada. Hombre. Entonces... No. Yo por lo menos... No. Ahí voy pues. Titulamos ese artículo: Los bienaventurados venceremos a Satanás. A lo largo de toda su historia, los propietarios del Vaticano, autoerigidos como descendientes de Pedro y supremos pontífices de la Grey Católica, han gobernado una cofradía de ladrones, promiscuos, negociantes, usureros y estafadores de fama mundial. Disfrazados cual espantapájaros con ridículas túnicas de todos los colores, con sus calvicies disimuladas por sus mitras, bamboleándose por los pasillos de las cortes imperiales, con el cuello encorvado por el peso de sus tantas miserias, se encargan de negociar literalmente, en el sentido de negocios, con los más ricos de los mundos viejos y nuevos, múltiples favores en nombre del más allá, a cambio de beneficios opulentos en el más acá. Son pragmáticos, que los demás, los millones de auténticos creyentes católicos, en su inmensa mayoría empobrecidos, se ocupen de purgar los pecados que los curas han inventado, que ellos, los papas, sus compinches vaticanos y episcopales y sus poderosos socios del dinero y la política, ellos se encargan de disfrutar las mieles de las comodidades, los placeres carnales y la lujuria de los banquetes cotidianos. Los vaticanos inventaron la peor explotación jamás creada, la de la espiritualidad, la de la fe, la de la devoción de todos aquellos que confían en el paraíso después del infierno al que los han sometido, porque les han enseñado que solo los sumisos serán merecedores de semejante felicidad, que la pobreza es un don divino, que la ignorancia es una herencia sagrada. En nombre de esa fe, llenaron las arcas de sus palacios en Roma, en donde profanan y pisotean la memoria de los fundadores del cristianismo, que en las catacumbas del Imperio Romano construyeron la más formidable resistencia a la opresión de los despiadados prefectos, guardias y emperadores romanos. Ellos, los vaticanos, aprovechando la fe de los católicos, se convirtieron en los más grandes terratenientes de toda la historia, tanto en nuestra América como en el anciano continente. En nombre de la devoción a Cristo, condujeron a millones de empobrecidos y analfabetos de todas las tribus europeas a morir y matar en las carnicerías que ejecutaron en 8 cruzadas contra los impíos, y a destrozar pueblos, ciudades, culturas y naciones enteras del Medio Oriente, incluyendo las tierras palestinas donde predicó Jesús. En nombre de la espiritualidad, elemento imprescindible que distingue a los seres humanos de otros seres vivos, han despojado al Evangelio
de su esencia de amor sin distinciones. La religión vaticana ha obligado a los católicos a fijar un precio en dólar, en oro, en litio, en propiedades, da lo mismo, a cambio del perdón de sus pecados, como lo han hecho desde siempre. Por eso fue que Martín Lutero se rebeló contra la vergonzosa venta de indulgencias, contra la prohibición a los plebeyos que leyeran la Biblia, porque eso era un asunto divino solo reservado a quienes los dueños de la religión decidían, contra la obscena riqueza en la que desde aquellos siglos vive la mafia vaticana. Cada vez que les toca lavar la imagen de sus inmundicias lejanas o actuales, se encargan de fingir milagros para designar santos, como hicieron con el polaco Wojtyła, que sirvió de mampara al imperialismo norteamericano en la Guerra Mundial, desatada en 1981, contra todos los pueblos que se rebelaban contra su dominio colonial. En Polonia lo saben, aunque prefieren no repetirlo. Además de instrumento imperialista, el que escogió como apodo Juan Pablo II se encargó de encubrir a decenas de sacerdotes pedófilos que durante décadas abusaron de niños, niñas, adolescentes y hasta religiosas. ¿Sería acaso porque escondiendo a los otros se tapaba a sí mismo? Nosotros, los patriotas nicaragüenses, sufrimos en carne propia mucho más que la grosería, el desdén y el desprecio del santo de mentira a las madres que le imploraron una oración por el alma de sus hijos asesinados por los soldados de Reagan. Nadie olvida aquella humillación pública de Wojtyła a decenas de mujeres acongojadas por el dolor y la impotencia, por mucho que haya sido ocultada por la maquinaria de propaganda vaticana e imperialista, que es lo mismo. Wojtyła patrocinó, encubrió y bendijo a las armas yanquis, al dinero yanqui y a los mercenarios yanquis que desangraron al pueblo y destrozaron la patria durante 10 años de guerra sin cuartel. ¿Cuántas vidas se habrían salvado si el jefe de la banda vaticana hubiese tenido el mínimo sentido de la decencia y se hubiese sumado al clamor por la paz del pueblo nicaragüense? Lo mismo hizo la pandilla vaticana cuando designó santo a Eugenio Pacelli, alias Pío XII, el vergonzante y vergonzoso nazi que antes de ser jefe del Vaticano en 1933 se encargó personalmente de negociar con Hitler, uno de los peores criminales del capitalismo en el siglo XX, el infame acuerdo político, concordato le llaman, mediante el cual los nazis tuvieron vía libre para hacerse del poder e iniciar el genocidio contra los minusválidos, los dementes, los demócratas, los comunistas, los socialistas, los judíos y todos aquellos que se oponían a la tiranía, incluyendo a algunos ingenuos sacerdotes que pagaron con su vida la osadía de desobedecer a su jefe. El historiador John Cornwell afirma que el entonces cardenal Pacelli firmó el acuerdo para garantizar los derechos vaticanos, sus propiedades y su capacidad de recolectar dinero en Alemania, a cambio de que los obispos y curas prometieran lealtad a Hitler y de que los clérigos se abstuvieran de intervenir en política interna. Negoció este acuerdo cara a cara con Hitler, con escasa inclusión de los obispos alemanes y del partido del centro católico. Asegura el historiador, gracias a sus negocios con Hitler, Pacelli se ganó el favor de sus secuaces cardenales y se hizo del trono vaticano entre 1939 y 1958. Hitler también compró el silencio de Pacelli, ya ungido como papa. Por eso ignoró el exterminio sistemático de judíos en Polonia, sin importar las súplicas del cardenal August Holland, exiliado y luego detenido por los nazis, para que su jefe alzara la voz y le pidiera a su amigo Hitler que cesara el genocidio de los judíos. Carlo Falconi, en su libro El silencio de Pío XII,
publica las cartas de Pacelli al cardenal Holland, que demuestran que el monarca vaticano tenía perfecto conocimiento de la situación. El intercambio de favores con los nazis tuvo dos antecedentes igual de nefastos. En 1925 se asoció con la dictadura que oprimía a Polonia y en 1929 con la Italia fascista del Duce Benito Mussolini. Tan fuerte fue la sociedad que forjó con los fascistas italianos que aún hoy perdura, pues entre otras razones es gracias a la poderosa influencia ideológica de los curas y de los obispos italianos que el hombre que asesinó a miles de seres humanos todavía goza de buena reputación en un significativo segmento del pueblo italiano. Según el historiador Francesco Filippi, Mussolini encabezó el régimen más sanguinario en la historia de Italia. Claro, lo hizo con la bendición vaticana. Y luego Pacelli hizo el mismo acuerdo político con el psicópata Francisco Franco, que en nombre de Dios, de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, respaldado por casi todos los cardenales, obispos y curas españoles y financiado por los banqueros ingleses y franceses, se encargó de derrocar en 1936 al legítimo gobierno democrático de la Segunda República, tras lo cual se desató una guerra civil que cobró la vida de 500.000 de españoles, incluyendo 200.000 asesinados a sangre fría por las huestes franquistas. Todavía hoy en día, después que en 1975 el genocida murió en su cama confesado, absuelto y bendecido por el jefe romano de turno en Madrid, siguen excavando fosas comunes con los restos de aquellos desgraciados, mientras los fundamentos del franquismo se mantienen incólumes, asumidos como propios por los dos partidos que se han turnado el gobierno en España en los últimos 48 años y con el poder político y económico de los obispos vaticanos intacto, vigente, omnipresente. Ese Pacelli que pactó con Hitler, con Mussolini, con Franco, los peores asesinos europeos del siglo XX, es el mismo que también autorizó a los obispos somocistas para que sepultaran con honores de príncipe de la Iglesia Católica al asesino de nuestro general Augusto C. Sandino y echó campanas al vuelo cuando el último marino yanqui en Nicaragua instauró una dictadura que costó la vida de más de 50.000 nicaragüenses. La historia vaticana con Nicaragua es sangrienta. Por ejemplo, los jefes católicos callaron y hasta respaldaron a Pedro Joaquín Chamorro Alfaro, tenía que ser un chamorro, cuando en 1877 promulgó una ley para despojar de sus tierras a los indígenas Matagalpa y de otras zonas del país. Los curas pagaron caro su silencio ante la masacre de los indios. Poco después, Chamorro les quitó todas las cofradías que administraban extensas propiedades de la Iglesia Católica, que a su vez se las había robado a los pueblos originarios en los siglos XVII y XVIII. Mal paga el diablo a quien bien le sirve. Unos cuantos meses después, el matrimonio entre la oligarquía de los timbucos granadinos y los curas vaticanos ya se había recompuesto al amparo del concordato firmado en Roma en 1861 con el gobierno de Tomás Martínez. Ese acuerdo político obligaba a que los nicaragüenses solo podían profesar la religión católica. Estaban prohibidas las iglesias evangélicas. También declaró que la enseñanza en las universidades, colegios, escuelas y demás establecimientos de instrucción debía ser conforme a la doctrina de la misma religión católica. Los obispos tenían derecho de censura respecto de los libros y publicaciones de cualquier naturaleza que tengan relación al dogma, a la disciplina de la Iglesia y a la moral pública. El gobierno de Nicaragua debía financiar los gastos del culto y del clero, pagarle a los curas y pagar las misas, y a cambio el gobierno podía presentar candidatos
para llenar cualquier vacante de la diócesis de Nicaragua. Los obispos y demás eclesiásticos debían jurar obediencia al gobierno de la República, etc. Hasta que la Revolución Liberal de 1893, encabezada por el general José Santos Zelaya, derogó aquel ignominioso pacto político. El concubinato entre el poder político y eclesiástico tuvo una pausa durante los gobiernos de Zelaya, hasta que los yanquis lo expulsaron del poder, ocuparon militarmente la patria, instalaron a los conservadores en el gobierno, se adueñaron de la finanza y las riquezas del país, asesinaron al general Benjamín Celedón y sus valientes soldados, inventaron una nueva constitución y proscribieron de la vida política a los liberales celayistas. Desde el clero, tan solo la voz de Simón Pereira, obispo de Nicaragua con sede en León, se alzó para denunciar dentro y fuera del país los crímenes yanquis. El disgusto del Papa Pío X fue mayúsculo. En represalia por la osadía de enfrentarse a los yanquis, el obispo Pereira no pudo ser el primer arzobispo de Managua, que por derecho le correspondía. En su lugar, el Vaticano entronizó en 1913 al político conservador, sacerdote y presidente de la Asamblea Constituyente creada por los yanquis, José Antonio Lescano Ortega, el mismo que cayó ante el magnicidio del general Sandino, que silenció los asesinatos de miles de campesinos de las Segovias entre 1934 y 1937, que nunca se opuso a los golpes de Estado de Somoza ni a la instauración de su brutal dictadura. Es el mismo cura que ofició el matrimonio de la hija del tirano, el mismo que gestionó el sepelio principesco del genocida ajusticiado por el héroe nacional, Rigoberto López Pérez. Repasemos la actuación clerical de otros tres eventos de la funesta trayectoria del episcopado nacional: en la lucha por la independencia de la corona española, en la Guerra Nacional de 1855 a 1856 y la conducta vendepatria durante la última invasión militar yanqui a Nicaragua. Durante los alzamientos de los criollos, hijos y nietos de los invasores españoles, que pujaban por la independencia de la corona, asfixiados por la carga impositiva, Nicolás García Jerez, el único obispo del país con sede en León, conspiró y maniobró para impedir que la provincia de Centroamérica y especialmente Nicaragua se desprendieran de la corona ibérica. Los clérigos tenían la mayor influencia en la mayor parte del país, gracias a su organización parroquial y a su ascendencia sobre el pueblo llano y esclavizado por terratenientes, comerciantes y caudillos. Hubo curas que se le rebelaron, encabezados por el primer sacerdote de origen indígena, el chinandegano Tomás Ruiz Romero, ordenado en 1814, a quien García expulsó de la diócesis y lo obligó a exiliarse en México, en donde murió encarcelado. Corrieron similar suerte el franciscano Antonio Moñino y el mercedario Benito Miquelena. En cambio, un cura proveniente de las opulentas familias granadinas, José Antonio Chamorro, otro Chamorro, nada raro, predicaba cada domingo contra los desobedientes. Decía el cura Chamorro: se deduce con toda evidencia que el pueblo insurrecto ha sido y es un traidor a Dios, a la religión, al rey y a la patria. Eso decía el cura Chamorro desde los púlpitos de las iglesias de Granada. Entre tanto, el monárquico García Jerez, respaldado por el Papa Barnabá Charamonti, que con el nombre de Pío VII, tenía que ser otro Pío, se consolidó como jefe clerical, jefe político y jefe militar de Nicaragua. Eso era el obispo. Pese a todo, en 1821 los criollos y el pueblo lograron la independencia. Y entonces García Jiménez promovió la anexión a México, pero también fue derrotado en 1823 y tuvo que huir a Guatemala, en donde 2 años más tarde murió olvidado y repudiado. 30 años después,
durante la guerra nacional contra los filibusteros contratados por los calandracas leoneses, otro cura granadino predicó la traición. El 13 de octubre de 1855, William Walker ocupó Granada. Hubo misa solemne, oficiada por el padre Agustín Vigil, y en su sermón proclamó que William Walker era el enviado de la providencia para curar heridas y lograr el fin de hostilidades tan crueles. Es merecer el aprecio de esta tierra afligida por la peor de las desgracias, la guerra civil. Y entonces, cuando brille un nuevo sol, no sobre campos de muertos, sino sobre tierras cultivadas, ni sobre ciudades en disputa, sino en el mejor acuerdo, sosteniendo relaciones provechosas, el comercio extendido en la República y el libre tránsito sin trabas, entonces, dice este cura maldito, podremos decir del general Walker que se presentó a nuestras playas en son de guerra, pero que al llegar a nosotros, movido de mejores impulsos, sintió la necesidad de cumplir nobles aspiraciones como elemento de civilización ante el caos de la guerra, trocándose de modo providencial en defensor de la tranquilidad, mediador en la disputa de los partidos, respetando la vida de los vencidos, la propiedad, la religión, la familia, como iris de concordia, ángel tutelar de la paz y estrella del norte de las aspiraciones de un pueblo atribulado. Ese fue el sermón de ese cura maldito Agustín Vigil. ¿Qué vas a agregar? Dictada esa homilía en nombre de Dios y de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Un tercer episodio lo cuenta con elocuencia en su libro junto a Sandino, el capitán Gregorio Urbano Gilbert, héroe de la República Dominicana, que luchó entre 1928 y 1929 en el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional como segundo ayudante del Comando Supremo en campaña. Esto dice el capitán Gilbert en su libro. Los púlpitos ya no eran las tribunas sagradas para inculcar en los feligreses las palabras santas, sino que los habían convertido los sacerdotes en centros de propaganda a favor de la causa interventora, dándole al pueblo ideas tan execrables como era la de admitir con gratitud la intervención de los norteamericanos en los asuntos nacionales, porque al decir de los sacerdotes era un favor de Dios recibido por Nicaragua para su salvación. La iglesia de Nicaragua le tenía tan grande encono a la causa al no acogerse a los propósitos salvadores de los soldados norteamericanos que Monseñor Agustín Nicolás Tijerino Loaiziga, obispo de León, la ciudad más grande de todas las de Nicaragua, solicitó y obtuvo la gracia de bendecir las armas de los interventores cuando estos salían en campaña para que atacaran a los bandidos, obtuvieran el triunfo sobre sus enemigos y limpiaran la República de tan fea mácula como en esos degenerados que la infestan. Eso decía el tal obispo de León, Tijerino. Y no satisfecho el clero de tanta deslealtad para con la patria, abusaba de la confianza y respeto que se le guarda al sacerdote, principalmente por el elemento campesino. Prestábanse muchas veces estos a salir con las columnas de los yanquis cuando tan odiados militares iban de campaña, para persuadir a los parientes de los patriotas a que sedujeran a los patriotas a deponer todo encono contra las fuerzas intrusas y contra los viles de Moncada que los acompañaban, así como también para que los mismos alzados por respeto a ellos, los sacerdotes, no se atrevieran a disparar contra los yanquis. Te lo pongo de otra manera, paréntesis. La labor de los curas era que la familia de los patriotas los convencieran de no odiar a los yanquis ni odiar a Moncada, que no los mataran tampoco, por respeto a los curas. Pero de esa manera, continúa el capitán dominicano, pero de esa manera
bendiciendo a los enemigos de la patria y ensalzándolos y maldiciendo a los que la defendían y pretendiendo denigrarlos, llorando por los norteamericanos caídos en la campaña y apenado por sus viudas y huérfanos, pidiéndoles a Dios que acoja a los difuntos salvadores en lo mejor de su gloria como premio de sus sacrificios por luchar y morir por la paz y libertad de Nicaragua, mientras vociferan clamando para que Satanás se comiera crudo a los muertos rebeldes, no sea que se les escaparan de la sartén al perder tiempo friéndolo, y que Dios exterminara pronto a los vivos. No tomaban en cuenta a los sacerdotes de los tantos sacrilegios que cometían sus bendecidos y defendidos militares rubios, invasores. Sacrilegios no solo cometidos en las aldeas y en los campos, sino hasta en la misma Managua, en donde los cementerios eran su centro favorito para celebrar sus bacanales, y cuando el espíritu de Baco se les encendía, rompían panteones, rompían imágenes sagradas y cruces, disparaban sus armas de fuego, derramaban el aguardiente por las tumbas y las utilizaban de lechos al satisfacer sus más groseros apetitos amorosos con las más depravadas de las mujeres, llegándose a tomar para lo mismo el propio panteón de San Pedro. Todas las iglesias en las ciudades y ermitas, en las aldeas y campos que incendiaron los soldados norteamericanos, todas las familias católicas, apostólicas y romanas de los campos norteños nicaragüenses que fueron ultimadas inmisericordiamente por las espaldas a tiros de ametralladoras por los soldados rubios del norte, sin que cometieran esas familias ninguna falta, a no ser falta que vivieran en lugares declarados zonas rebeldes por los intrusos de su patria. Todas esas cosas no tomaban en cuenta los levitas de Nicaragua, porque así era la ceguera que sufrían delante de los tantos hechos criminosos que cometían los políticos nativos y los soldados interventores, a favor de los cuales estaban incondicionalmente parcializados. Relata el capitán Urbano Gilbert que el clero de Nicaragua se mostraba tan servil con los yanquis, tan traidor y tan degenerado, que los escándalos de la iglesia repercutieron hasta en los propios oídos del Papa Pío XI. Tanto indignó el sumo pontífice al enterarse de tan grave falta del clero de Nicaragua, que hubo de dirigirle una epístola, una carta, en la que le reprendió con severidad semejante proceder, prohibiéndole lo siguiera practicando, agrega el capitán Urbano Gilbert. Con una trayectoria tan abyecta, hoja de vida le dicen, de la jerarquía católica y de sus jefes romanos en Nicaragua y contra Nicaragua, alguien podría sorprenderse que hoy sea idéntico comportamiento el que asuman los inquisidores contemporáneos, se llamen como se llamen, en la era de las redes sociales y en el reino de los hipócritas y de la doble moral. Ningún Pancho, por muy dueño del Vaticano que se crea o en efecto sea, jamás podrá emular vidas, ejemplos y obras de inigualable amor al prójimo, de consecuencia cristiana prístina, como las de Óscar Arnulfo Romero, Sor Emilia Rachela, la hermana Maura Clark, Gaspar García Laviana, Francisco Luis Espinosa, Luis Almendares, Octavio José Calderón Padilla, José Arias Caldera, Nicolás Antonio Madrigal, Evaristo Bertrand, Chema Rodríguez, José de la Jara, Teo Clomber, Miguel de Escoto, entre muchos otros. Jorge Bergoglio es un claro ejemplo del carácter nazi, dictatorial, antidemocrático, racista, antipopular e hipócrita que ha caracterizado a la inmensa mayoría de los jerarcas vaticanos de los últimos 5 siglos. Quizás las únicas excepciones son Angelo Giuseppe Roncalli, conocido como Juan XXIII, y su sucesor Giovanni Montini, recordado como Pablo VI, artífice de la gran reforma católica del Concilio Vaticano II. Pero aquella auténtica revolución iniciada por ambos quedó frustrada inicialmente por el asesinato nunca reconocido de Albino Luciani, que escogió el nombre de Juan Pablo I y duró en el cargo apenas 35 días,
tiempo que sin embargo le aseguró un sitio preferencial entre los católicos por su sencillez y por aquella famosísima frase que le granjeó la enemistad mortal del entorno cardenalicio troglodita y machista. Dijo el Papa Juan Pablo I: Dios es Padre y más aún es Madre. Algunos creen que esa frase fue su sentencia de muerte. Después llegó la feroz contrarreforma iniciada por Bottiglia, que duró en el cargo casi 17 años, acompañado por el alemán Joseph Ratzinger, que después sería su sucesor con el alias Benedicto XVI, otro papa vinculado directamente a los nazis y encubridor de pedófilos, y ahora por el jesuita argentino. Pese a todos sus esfuerzos represivos, ayudados por la rendición de numerosos portavoces de aquel formidable movimiento iniciado entre 1960 y 1970, lo cierto es que la teología de la liberación hizo que el auténtico evangelio de Jesús, su prédica de amor sin condiciones para vencer la maldad, hizo que la esperanza encarnara en los corazones de los desposeídos para que pudieran liberarse del egoísmo, de la avaricia, de la vanidad y de la soberbia que engendran la explotación de unos sobre otros. Gracias al Cristo Jesús y no a los usurpadores, los bienaventurados son los empobrecidos que ven a Dios en su prójimo porque son limpios de corazón. En cambio, el trío demoníaco ha enfilado como ratas detrás de la flauta de los poderosos a gran parte de los curas, obispos, nuncios, cardenales y toda la mafia que parasita la buena fe de los cristianos. La jerarquía vaticana en todo el mundo es hoy la principal operadora de todas las políticas definidas por el imperialismo norteamericano en cada caso, o país particular, o en la geopolítica planetaria. Hoy en día, los curas vaticanos y sus jefes son simples marionetas manejadas por los titiriteros de Washington y Londres que se ufanan de su rol injerencista y guerrerista. ¡Qué vergüenza! Los fariseos que Jesús expulsó de sus templos seguro están complacidos con semejantes esperpentos y farsantes. La dupla polaco-alemana y el jesuita argentino han hecho una alianza de sangre y sangrienta con los sucesivos gobiernos anglosajones de los Reagan, los Bush, los Clinton, los Obama, los Trump, los Biden, las Thatcher, los Blair, los Major y tutti quanti de los títeres instalados en la Casa Blanca o en Downing Street por los gánsteres dedicados a los negocios de fabricar y traficar armas, de producir y comerciar droga, de secuestrar y esclavizar seres humanos, de explotar los más bajos instintos sexuales, de consumidores embrutecidos, de los creadores de enfermedades para extraer fabulosas ganancias con reales o falsificados medicamentos, de la tecnología que confisca las libertades individuales, entre otras nauseabundas transacciones. Ellos son los dueños del circo de sangre, dolor y lágrima que oprime a los pueblos. Los otros, los presidentes, los primeros ministros, los papas y demás especímenes, son sus monigotes. Bergoglio no quiso ni siquiera una oración en su plaza imperial por las vidas de más de 14.000 ciudadanos rusos que vivían en Donbass, arrebatadas por los soldados ucranazis con las armas suministradas por sus tutores yanquis y europeos. En cambio, convoca misa y contorsiona su rostro para que sus patrones se enteren que está conmovido porque Rusia sabe defenderse y la OTAN está perdiendo la guerra en Ucrania. Vomita estiércol contra la Iglesia Ortodoxa rusa y contra toda la cultura rusa. Recibe con honores a los voceros de las hienas de Kiev. Escupe veneno contra los martirizados por las catervas nazis armadas por los anglosajones y sus colonias europeas,
y todavía tiene el cinismo de autoproponerse como mediador para salvar el pellejo de sus amos. Bottiglia y Ratzinger respaldaron con rezos, dinero y hechos las masacres de los pueblos de Haití, Siria, Irak, Afganistán y de los Balcanes. Ambos siguieron el ejemplo de todos sus antecesores y por su cuenta también fueron cómplices de las masacres cotidianas de negros en Sudáfrica y callaron mientras los patriotas como Nelson Mandela sufrían en las ergástulas del apartheid. Aprobaron en secreto los genocidios en Ruanda y el Congo, Chad, Mali, Nigeria, entre otros pueblos africanos. Esa herencia de silencio y complicidades fue asumida y ampliada por Bergoglio cada vez que ignora o respalda las matanzas del pueblo libio, del pueblo palestino, del pueblo saharaui, del pueblo del Congo, del pueblo de Yemen, de los pueblos de Somalia, Eritrea y Etiopía, entre tantos otros. Ahora, ante la masiva deserción de sus otrora incautos adeptos de nuestra América y el abandono de los templos de los robotizados europeos y estadounidenses, ante el fracaso estrepitoso de infiltrar las sociedades de mayorías musulmanas, hindúes y budistas, intenta encabezar la conquista del alma de África, la tumba del colonialismo europeo, para frenar la rebeldía de sus pueblos, extirpar sus legítimas aspiraciones de soberanía y autodeterminación, destruir sus culturas y su riqueza espiritual. El macabro Plan Vaticano está calcado de la barbarie que los españoles y portugueses hicieron en nuestra América con la cruz y la espada. El propósito de Bergoglio y su séquito es que una vez apaciguados y recolonizados los pueblos africanos, los potentados de Francia, Alemania, Holanda, Bélgica, Reino Unido, España, Francia y Estados Unidos, los socios del Vaticano, protegidos por sus legiones militares, renueven el saqueo de las colosales riquezas que todavía contienen sus inmensos territorios. Las migajas que recojan curas y obispos serán suficientes para mantener el amancebamiento con sus accionistas en todos los imperios. Pero Pancho ha ido más allá. Subrepticiamente, sigilosamente, civilinamente, personalmente, se encargó de articular la conspiración antipatriótica y contrarrevolucionaria en Bolivia, Venezuela, Cuba y, cómo no, en la Nicaragua sandinista y antiimperialista. Sí, así ha sido. Quienes hacían la distinción entre algunos obispos, algunas jerarcas, algunos nuncios y Pancho Bergoglio con sus cortesanos vaticanos estaban, y hay quienes todavía están equivocados. El dueño actual del Vaticano y todas sus riquezas terrenales y pródigas, juzgador de pecados ajenos y encubridor de los propios, fue el autor intelectual de todo el involucramiento de la jerarquía católica en Bolivia, Venezuela, Cuba y Nicaragua para destruir los gobiernos populares y someterlos al dictado de Estados Unidos y de sus colonias europeas. Decía una cosa en público, hacía otra cosa en privado. Pedía la paz en sus sermones, organizaba la guerra desde los templos. Las manos de Bergoglio están tintas en sangre santa del pueblo nicaragüense. Lo decimos con propiedad. Instigó los tranques, acuerpó a los francotiradores, bendijo a los asesinos de más de 250 nicaragüenses, protegió a los curas y obispos alcohólicos, pedófilos, corruptos y pistoleros que se encargaron de ejecutar el macabro plan somocista de 2018 con dinero del imperialismo yanqui. Consagró las armas que sus acólitos ocultaron en sus templos de Masaya, La Trinidad, Estelí, Matagalpa, Managua, León, Granada, Jinotepe, Masaya, entre otras tantas ciudades nicaragüenses. Jorge Bergoglio será recordado como Pancho Lucifer, o Paco Pistolas, o Chico Yanqui, pero jamás como predicador del mensaje de Jesús, ni mucho menos como ejemplo del cristianismo.
es el gran estafador y traidor de la sagrada espiritualidad de las decenas de miles de leales devotos de la Virgen de Guadalupe, de la Purísima Concepción de María, de la Virgen del Trono, del Cristo Negro de Esquipulas, de Jesús del Rescate, de la Sangre de Cristo, de la Virgen de la Asunción, de la Virgen de la Merced, de San Sebastián, de San Jerónimo Doctor. Esos millones de creyentes mantienen intacta su fe porque saben que Jesucristo y su Madre son portadores de esperanza, de amor, de paz. En cambio, Bergoglio es el instrumento de Lucifer para sembrar la desazón, el odio y la guerra. Jamás en la historia de Nicaragua hubo un gobierno como el de Daniel y Rosario que hizo realidad la esencia del mensaje de Jesús. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. A las pruebas nos remitimos. Los pobres, los marginados de siempre, gozamos hoy de todos los derechos sociales que ningún gobierno precedente o del mundo viejo o de los hipócritas que dominan Argentina y otros países del Cono Sur ofrece a sus respectivos pueblos. Ninguno. Y a partir de nuestros derechos conquistados, los nicaragüenses gozamos de paz y defendemos la paz con uñas, dientes y con lo que haga falta contra quien se interponga con el disfraz que quiera ponerse. Aquí, en esta Nicaragua orgullosamente libre, soberana, independiente, sandinista, cristiana, socialista, antiimperialista, digna, hemos hecho realidad la prédica del mártir del Gólgota. Somos los bienaventurados. Nuestro espíritu es rico en patria y amor, y por eso construimos el reino de los cielos. Los que lloran han sido y son consolados por su prójimo y su gobierno. Los que sufrieron bajo el somocismo, los yanquis y sus obispos cómplices, son hoy los herederos de la patria. Los que tuvieron hambre y sed de justicia, hoy están siendo saciados. Los que han sido misericordiosos, hoy obtienen misericordia. Ellos, los nuestros, que son limpios de corazón, tienen la fe que verán a Dios. Ellos, los nuestros, que trabajan por la paz, son hijos de Dios. Ellos, nosotros, que fuimos perseguidos por yanquis, guardias, oligarcas, terratenientes y obispos, estamos construyendo el reino de los cielos. Somos dichosos porque cuando Bergoglio, sus acólitos y sus patrones de Washington y Londres nos injurian, nos persiguen y dicen cosas falsas sobre nosotros, nos alegramos, saltamos de contento porque sabemos que nuestro premio será grande en los cielos. Va de retro, Satanás. Que Jorge Bergoglio y todos sus compinches lo sepan. La sangre tiene memoria. Perdonamos, pero no olvidamos. No pudieron, ni podrán. Para Pancho Pistola. Ayer la Cancillería de Nicaragua emitió un comunicado en el cual desmiente que haya roto relaciones con el Vaticano, pero sí confirma que las relaciones han sido suspendidas. De manera que vean qué hacen, les toca a ellos. Pero no se puede permitir a nadie. Te llames como te llames. Nadie te puede insultar. Nadie. Y más si no tenés ningún tipo de autoridad moral. Ya no te digo, no tenés autoridad política. Ya se sabe, ningún extranjero la tiene. Ninguno. Pero si además ni siquiera tenés autoridad moral porque tenés una cola gigante. Bergoglio, te voy a decir algo. Bergoglio denunció a dos de sus compañeros, cura y jesuita. Él es jesuita, él era el jefe de los jesuitas en Argentina y denunció a dos curas jesuitas. Los denunció ante la dictadura de Argentina. Los metieron presos, ya saben lo que les hicieron, salieron
después, y ellos dos lo confirman, esto no es un invento. Los dos curas jesuitas denunciaron al propio Bergoglio y lo denunciaron muchos años después porque les dolía demasiado. Bergoglio los denunció, los traicionó, pero después hizo otro tanto. Silenció los crímenes de la dictadura militar de Argentina y fue su cómplice. Ese es Bergoglio. ¿Qué autoridad moral tiene para hablar? En fin, la verdad es que estamos acostumbrados, ¿no?, a la doble moral de mucha gente, especialmente de los que provienen de la mafia vaticana. Doble moral, doble discurso. Son civilinos, andan así, curvilíneos, nunca tienen comportamiento rectilíneo y transparente, jamás. Ahí andan. Dicen una cosa, hacen otra. Entonces, ¿por qué le vamos a aguantar? ¿A santo de qué? Una cosa es la fe del pueblo, absoluto respeto. Y fíjate lo que vienen planificando hacer desde poco antes de la Purísima el año pasado. Planearon, pidieron reales para eso. A los yanquis, por supuesto, ¿y a quién más le van a pedir? Y entonces planearon aprovechar toda la cuaresma, los viacrucis de los viernes y las procesiones de Semana Santa y las procesiones de las imágenes principales para renovar la conspiración somocista. Lo planificaron. Tenían la gente que iba a llegar, prepararon seminarios con grupitos de gente de ellos. Les dijeron lo que iban a repetir, cómo se iban a infiltrar. Les descubrimos todo y ahora están diciendo que es que somos esto, que somos lo otro. Si ellos saben lo que estaban preparando. Ellos saben. Y babosos no somos. No lo volverán a hacer. Es así de sencillo. Les guste o no les guste, no lo volverán a hacer. De eso nos encargamos nosotros. Porque con la paz no se juega. Parece una frase hecha y es cabal. Con la paz no se juega. Ni con la gente. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.